Esta es una actualización de lo que pasa en Ucrania, en la guerra de Ucrania, en este conflicto que prácticamente involucra a todo el mundo. Desde las decisiones que se toman en la Casa Blanca de Biden hasta las puertas del Kremlin en Vladimir Putin, es el capítulo y está la decisión y están las riendas. Para muchos está ahí y para muchos otros, dicen los de Europa, que están en sus castigos. También hablaremos de eso. Es la última actualización de lo que está pasando en Ucrania, de este conflicto bélico que también para muchos es la primera guerra mundial híbrida. Soy Roberto Lamadrid y esto es esto que siempre ha sido suyo, Detrás de la Razón. Comenzamos. La Unión Europea prepara el superembargo contra el petróleo ruso. Los europeos están furiosos porque Putin cortó de tajo el gas a Polonia y Bulgaria. El castigo sería no comprarle gas a Rusia y hacer que pierdan más de 50.000 millones de dólares en ventas. Se ve difícil porque aún no hay unanimidad entre los 27 países europeos. We are also sanctioning Russia to put financial, economic and political pressure on the Kremlin. Because our goal is simple. We must break the Russian war machine. And I'm confident that the Council will imminently impose further sanctions, notably on Russian oil. Нагнали підкріплення на Харківщину. Пробують посилити тиск на Донбасі. Zelensky acepta la petición de Putin de neutralidad de Ucrania y no entrar en la OTAN, a cambio de que Putin ordene la liberación de toda Ucrania, incluida Crimea. Se ci sia la volontà di evitare una continua escalation militare e verbale, se si stia facendo tutto il possibile perché le armi tacciano. El Papa toca la puerta del Kremlin. Francisco pide reunirse con Putin para parar la guerra. האמירה של שר החוץ סרגי לברוב היא שערורייה בלתי נסלחת. El canciller de Rusia enfurece a Israel. Afirma que Hitler tenía orígenes judíos, como el presidente de Ucrania, Zelensky. Я, если правильно помню, боюсь ошибиться, но, по-моему, у Гитлера тоже была. Y precisamente ahora, los principales juegos de guerra de la OTAN comienzan en Europa del Este. Defender Europe 2022 y Swift Response 2022 son los nombres. La OTAN dice que no tiene nada que ver con lo que pasa en Ucrania. El tablero de juego son 9 países, incluida Polonia. Duración hasta el 27 de mayo. 18.000 militares, 20 países, 7.000 soldados en suelo polaco, 3.000 equipos. Todos entrenando para un ataque nuclear, invasión y defensa. Muchísimas gracias a usted, muchísimas gracias al equipo de Detrás de la Razón, como siempre, agradeciéndole por estar detrás de nosotros,
ahí apoyándonos, no importa si es crítica o si son aplausos, si son felicitaciones, lo importante es que pues las neuronas se echen a pensar, a trabajar, y entonces todos juntos generemos la conciencia crítica, el pensamiento crítico, que de eso se trata, no de ser fan de nadie, ni fanático de nadie, ni estar apoyando a nadie, sino más bien a la profundidad de los procesos cognitivos, de los procesos que nos dan luz para saber qué decisiones tomar. Muchísimas gracias, que esto es Detrás de la Razón, y esto es gracias a usted y por usted. Hoy tenemos dos invitados, como siempre, de lujo, el gran Javier Martínez, Francisco Javier Martínez, pues con muchos estudios, como siempre, admirándolo, porque bueno, Javier, me permites, con todo respeto, pues es que has estudiado finanzas y sociopolítica, que eso es muy difícil, ¿no? Entonces, a través de los números, pues, si no predices, por lo menos nos explicas y sobre todo nos alertas de los riesgos, que eso es muy importante. Muchísimas gracias, como siempre. También está Fernando Moragón, hace mucho que no te veía, y también pues él ha sido uno de los iniciadores de Detrás de la Razón hace como 8 o 9 años, pero bueno, ya está aquí con nosotros. Fernando, gracias por estar con nosotros. También un estudioso siempre, sobre todo también de Asia, pues en el extremo oriental, sabe muy bien de las relaciones chinas, rusas, y cómo se componen las cosas con Europa. Cómo se componen, no de que se arreglen, sino cómo están compuestas para desentramar estas, bueno, no son misterios, usted lo sabe, cómo nos quieren engañar, siempre de eso tratamos de alertar. Javier, pues la última actualización de lo que está pasando en Ucrania, por favor, te escucho, adelante. ¿Guerra o paz? ¿Paz o guerra? Pues las cartas, alea yacta es, yo creo que las cartas son de guerra. La anglosfera, el bloque occidental, solo entiende ni quiere, no hay negociación posible, ni tampoco rendición condicional. ¿Por qué lo digo? Porque se piden los siguientes puntos: regreso de Crimea y de las dos repúblicas ya independientes del Donbass bajo el control de Kiev, la retirada total de las tropas rusas, pero se pide también compensación financiera por los daños, es decir, las llamadas reparaciones de guerra, y un enjuiciamiento criminal de crímenes de guerra ante la Corte Penal Internacional. El detalle es que la guerra de Ucrania, que empezó como una guerra civil en 2014, el 24 de febrero, tras la invasión rusa, se convirtió en una guerra entre Rusia y Ucrania, y vamos camino, repito, de la Tercera Guerra Mundial. Y lo digo porque dos hechos muy rápidos que voy a narrar que se han producido recientemente en los Estados Unidos. El primer hecho es volver a sacar en el Congreso de los Estados Unidos de préstamo y arrendamiento Lend and Lease para la defensa de la democracia. Recordemos que la primera vez que se utilizó estos términos fue con Franklin Delano Roosevelt, y se puso fin con esa ley en el año 41 a la neutralidad de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. La ley de préstamo y arrendamiento actual para la defensa de la democracia de Ucrania prevé un apoyo adicional y ya directa implicación de Estados Unidos en 33.000 millones de dólares más, teniendo en cuenta las cifras que yo ya he ido sumando desde el 2014 para acá, cifras del Congreso de 13.600, de 6.800, de 3.400, de 1.300, es decir, llevarían otros 30.000 más los 33.000 adicionales de ahora, una coalición de 40 países como para la defensa permanente que coordinará toda la asistencia militar en Ucrania, unida a otra disposición del Congreso de los Estados Unidos reciente, que esta la ha pedido el republicano por Illinois, Adam Kinzinger, ha pedido que se, por así decirlo, lo que se llama la nueva autorización para el uso de la fuerza militar. Recordemos que eso es lo que se puso en Siria y en otras ocasiones, que se dan poderes al presidente a través de esa AUMF. En el 2002 se dio un cheque en blanco, se pretende dar ese cheque en blanco a Joe Biden
para desplegar tropas de Estados Unidos para defender Ucrania si Rusia, y esto es importante y termino, si Rusia utiliza armas químicas, biológicas o nucleares, porque aquí Estados Unidos está poniendo sus líneas rojas y por lo tanto, en defensa de lo que dicen de la integridad territorial de los aliados de Estados Unidos, es decir, bien dicho, defender la integridad territorial de los Estados Unidos, no la integridad territorial, recordemos, de Yugoslavia, ni la integridad territorial de Libia, ni la integridad territorial de Irak. Por lo tanto, no prevé, además, ni una supervisión en ese poder omnímodo al POTUS, al presidente, ni se le pone fecha de caducidad. Estas dos leyes han salido del Congreso de Estados Unidos y por eso, repito, alea jacta es, vamos camino de la Tercera Guerra Mundial declarada. Pues nos los pones ahí muy crudo, Javier, con mucho optimismo, te veo muy contento, pero en el fondo sí, las cosas están crudas. Ya nos explicarás ahora en la siguiente pregunta. Fernando, un abrazo, gusto en saludarte. Pues dame la última actualización de lo que se ve en Ucrania y tú desde allá, desde la visión europea. Por favor, adelante, Fernando. Como siempre, un gusto estar contigo, Roberto, y estar en tu programa es un placer. Y bueno, con el compañero que tengo ya no puedo pedir más. Es decir, que estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho y voy a intentar decir alguna cosa un tanto diferente. Es decir, lo primero, tenemos que tener en cuenta, y voy a ir muy rápido, de que Estados Unidos en los 90, después de la desaparición de la Unión Soviética, se plantea, y hay numerosísimos escritos, se plantea cómo ser la potencia hegemónica mundial en el siglo XXI. Y a partir de ahí hay una serie de ideas básicas que son fundamentalmente que Rusia no resurja como gran potencia, que China no se eleve, no emerja como gran potencia. ¿Qué pasa? Que en la primera década del siglo XXI, yo la llamo la década perdida, entre comillas, porque los americanos se dedican a hacer una serie de guerras, digamos, periféricas y que además pierden, como Afganistán, como Irak, y de buenas a primeras se dan cuenta de que nos hemos plantado en la segunda década y que Rusia ya ha empezado un proceso de modernización de su armamento y que China ya es la segunda economía mundial. A partir de ahí, ¿qué es lo que pasa? Que los norteamericanos no están dispuestos a perder su dominio sobre el mundo, a dejar de ser la potencia hegemónica mundial y especialmente sobre Europa. Pues bien, ¿qué es lo que estamos ahora? Una de las administraciones más belicosas que hemos tenido en estos tiempos, la de Obama, pues bueno, es la que está ahora gobernando con, digamos, el espantajo de Biden, porque el hombre no está ya para muchas cosas, como podemos ver en muchos vídeos. Y esta gente, que son los más belicistas, lo tienen muy claro. Su objetivo sigue siendo fundamental, primero China, pero han decidido empezar por Rusia. ¿Y qué es lo que está pasando ahora? Es decir, que por tanto, esta guerra no se va a parar. No es que vayamos a empezar en la Tercera Guerra Mundial, ya estamos en la Tercera Guerra Mundial. O si se quiere, en la Primera Guerra Mundial híbrida, porque el concepto de guerra híbrida es un concepto en el que la guerra, digamos, tradicional, de cañonazos, de bombardeos, etcétera, es solo un elemento más de la guerra. Está la guerra de la propaganda, está la guerra, la ciberguerra, la guerra en el espacio, está la guerra, por ejemplo, con los flujos migratorios para atacar a otro país y para... Es decir, hay un montón de armas y de elementos para poder, por supuesto, la guerra económica, para poder atacar al enemigo. ¿Qué es lo que pasa? Estados Unidos está haciendo una guerra por delegación, una guerra proxy, primero con Ucrania, que son los que ponen los muertos, como digo, este tipo tan curioso, por decirlo de alguna manera, que es el primer ministro británico. En uno de sus viajes a Kiev, Boris Johnson dijo la siguiente frase, que desde luego es para que pase la historia. Los británicos estamos dispuestos a dar hasta la última gota de sangre de los ucranianos. Lo dijo así. y lo está cumpliendo. Es decir, con lo cual, los ucranianos van a poner los muertos. Los europeos estamos más dominados que nunca por Estados Unidos. La Unión Europea se ha convertido en el brazo financiero de la OTAN, es decir, el que pone el dinero. Los europeos también vamos a perder, porque estamos haciendo también una guerra por delegación económica con unas repercusiones económicas para Europa brutales. Europa se va a hundir. ¿Qué es lo que está pasando ahora?
ahora mismo, digamos, o casi ahora mismo. Bueno, pues en la guerra en Ucrania los rusos han cambiado de táctica y ahora mismo se plantea una guerra a más largo plazo. Ya no va a ser una guerra de un mes, de 2, de 3, no, de bastantes, y sabemos cuándo puede acabar. Y van muy lentamente conquistando territorio, fundamentalmente la famosa bolsa de Donbass, de Donetsk, perdón, en el Donbass. Desde Lugansk, desde Izum, que es una ciudad ucraniana conquistada por los rusos, van bajando para terminar de ir cerrando, para ir cerrando una bolsa donde están el mayor número de tropas y las más profesionales de los ucranianos, que es en la bolsa esta, el semicírculo este que hace el Donbass, y sobre todo Donetsk, porque Lugansk prácticamente está casi liberada. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues que esta es otra cosa muy importante, ojo, porque evidentemente a los rusos ahora mismo no les interesa, pero los rusos podrían atacar perfectamente a cualquier país europeo o a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque somos parte de la guerra. Es decir, somos parte beligerante. Es decir, estamos mandándoles armamento a los ucranianos, estamos mandándoles mercenarios. Hay unidades de operaciones especiales de varios países operando allí. Les damos inteligencia fundamental, si no, no tendrían las capacidades que tienen los ucranianos. Al darles inteligencia les estamos dando la posición constantemente, gracias a satélites y a un montón de sistemas o drones, de los rusos. Es decir, estamos haciendo unas sanciones económicas draconianas, como nunca se han hecho. Somos beligerantes. Desde el punto de vista del concepto de una guerra híbrida, somos participantes en esta guerra, tanto como los ucranianos o los rusos. Por eso los rusos contraatacan, en este caso, con otros elementos de guerra híbrida, con sanciones económicas y con el petróleo. Dicen, señores, ustedes tienen que pagar el gas y el petróleo en rublos, y además el rublo lo voy a fijar al oro, con lo cual le pegan un golpe al dólar y el euro, sobre todo, que es más débil, tremendo, que lo iremos viendo a largo plazo. Si mal no recuerdo, no sé si ayer o hoy, por primera vez desde hace mucho tiempo, el rublo se cotizaba por debajo de los $70. Es decir, no solo no ha recuperado todo lo que perdió en los inicios de la guerra, que llegó a unos $154 aproximadamente, rublos por dólar, sino que ha ido y ahora mismo rebajando hasta el comienzo de la guerra, y ahora mismo está mucho mejor. ¿Por qué? Pues porque al final ha vinculado o está vinculando su moneda a un bien real, que es el oro. Es decir, tangible, y está diciendo que 5.000 rublos son un gramo de oro. A partir de ahí, Europa se ha echado a temblar. Y todo esto que están diciendo ahora, que se van a reunir con el séptimo paquete de sanciones, he perdido la cuenta, y diciendo que no van a hacer el chantaje ruso y tal, todo esto es una mentira. Es decir, los húngaros lo han dicho muy claro. Ellos van a pagar el gas y el petróleo en rublos, como pide Estados Unidos, y además le han dicho, pero si lo están haciendo los demás. Lo que pasa es que lo están haciendo por debajo puerta. Es decir, sin decirlo, pero lo están haciendo, están pagando en rublos. Todo es una mentira. Porque ahora mismo Europa, y los alemanes lo están diciendo constantemente, sin el gas ruso, la mayor parte de Europa se hunde, entra en default, entra en quiebra, pero en una semana. Es decir, entonces, es mentira. Es decir, si están comprando y en rublos, lo que pasa es que no lo hacen abiertamente, lo hacen a través de empresas, de subsidiarias, etcétera. Pero no van a dejar de comprar el gas. Pues bien, es un negocio, sigue siendo entonces un gran negocio. Qué panorama tan claro nos pintas, Fernando. Regreso contigo, Fernando, te voy a preguntar de los riesgos y bueno, aquí en el Control Room se están riendo porque el Papa aparecía por todos lados en el footage, en las imágenes, y entonces dentro de los riesgos, ahí te voy a preguntar, Francisco, aparte de los riesgos que tú nos quieras explicar, pues sí, yo veo muchos. Primero, ¿qué tiene que ver el Papa y por qué le toca la puerta al Kremlin? Porque dice, yo quiero hablar contigo para parar la guerra. Y además asegura que Putin no puede parar la guerra, ya sea porque no quiere o porque obedece. Bueno, ahí hay unas cuestiones que las veo un poco oscuras o macabras, porque
pues el Vaticano tiene mucho dinero y más allá de la oración y más allá de las cuestiones emocionales, sentimentales o espirituales, pues seguramente podrían tratar otra cosa, y por eso Putin quizá no le quiera abrir la puerta al Papa, todavía no le contesta. Pero hay otro riesgo que podría ser, pero yo lo veo muy bajo, el riesgo militar, porque justamente en estos momentos pues se realizan los mayores juegos de guerra de la OTAN, en donde Polonia tiene una participación muy importante y son miles y miles de militares practicando todo tipo de cosas, ataque nuclear, guerra, son los de la OTAN. Dicen los de la OTAN que no tiene nada que ver con lo que está pasando en Ucrania, que esto ya está programado desde hace mucho. Bueno, eso yo no le veo tanto riesgo. Lo que sí le veo riesgo es lo que apuntaba Fernando y lo que apuntabas tú, Javier, que aunque nos explica Fernando que hay muchas mentiras porque están comprando el gas ruso, sí veo con mucha sed de los europeos de que Rusia le cierre el gas como para declarar un casus belli y decir: es que estás matando a toda Europa y esto no puede ser y no te lo vamos a permitir. Creo que eso sí puede ser un gran riesgo, no lo sé, tú ya me dirás. Aparte, pues hay muchos otros más, ¿no? Pero adelante, Javier, y porque tengo preguntas para ambos. Con todo lo que has dicho, voy a ir intentando responderte. Primero, cojamos al Papa. El Papa, históricamente, siempre basándome en ejemplos históricos, ha sido una figura intermediadora en los conflictos intraeuropeos y en los conflictos internacionales fuera del ámbito europeo, incluso para regulación, y no solo de conflictos militares, sino también de conflictos territoriales, de conflictos de demarcaciones geográficas en la tierra. Pero la respuesta, primero, antes de dirigirse a Putin, se ha dirigido a su homólogo, por así decirlo, en la Iglesia Ortodoxa, que es el metropolitano de Moscú. La respuesta del metropolitano de Moscú ha sido de más o menos que nosotros nos ocupamos de los asuntos de Jesús, de los asuntos divinos, de los asuntos de Dios, y no entramos en los asuntos de la política. Eso ha sido el metropolitano de Moscú. Pero además la frase de Putin de que no es momento de reunirse, porque está viendo que todas las reuniones, la última que hubo con intermediación, después de, por supuesto, de las de Francia, de las de Alemania, cuando tenían otras presidencias, en el caso de Alemania, o las que ha habido más recientes en Turquía, no han conducido a nada, porque cuando la voluntad es clara de, cuando he dicho en mi dicotomía guerra o paz, estamos por la guerra, no me estoy metiendo en yo estoy por la paz, pero estamos por la guerra, la anglosfera y el bloque occidental vasallo quiere la guerra porque independientemente de las, no hay vías de salida, no hay posible negociación directa y soberana entre Ucrania y Rusia, no la hay. Es decir, viene de Turquía con un plan el presidente Zelensky y a las pocas horas o a los pocos días eso ya no existe. Por lo tanto, además no se han curado en prendas en desmentirlo por parte de Liz Truss, de la secretaria de Relaciones Exteriores británica, y desde Estados Unidos, Blinken y Nuland, este dueto de decir claramente que lo que se busca es un cambio. Pero no lo digo ya, lo dicen ya desde Estados Unidos, que hay, por cierto, si sigues la programación norteamericana, que la sigo, tienes mayor diversidad que en la castrada y censurada Europa. Porque si, por ejemplo, y pongo dos contrarios, desde un conservador como Tucker Carlson, en su programa Tucker Carlson Tonight, en la Fox News, y allí hablaba y habla claramente hace unas horas de que Zelensky y todas las cuentas bancarias de Zelensky, dice Tucker Carlson en Tonight Fox News, necesitan de auditorías. Y además lo que dice desde Estados Unidos este señor conservador, dice que se busca no la guerra de Ucrania por Ucrania, no tiene que ver nada con Ucrania, según Tucker Carlson, sino que buscan un cambio de régimen en Moscú. Esto por los conservadores en Estados Unidos, pero si me voy hasta los trotskistas de la Cuarta Internacional, por decir el otro, en la diversidad que hay mediática en Estados Unidos, los de la World Socialist World Site, ahí se habla claramente, los comentaristas diversos que hay, hablan también de que la guerra de Ucrania no es por Ucrania. Por lo tanto, en la construcción de esta guerra, que empezó, repito, como una guerra civil y que ha derivado en una guerra primero mediática del relato
porque los anglosajones, haciendo una perversión de lo que era el concepto del empirismo, dicen que la realidad no es más que la realidad percibida, pero la realidad percibida por los medios que ellos dicen. Es decir, la construcción del metarrelato es el relato que te tienes que comer como realidad, no la que tú ves ni la que oigas, sino la que te hacen ver y la que te hacen oír. Esa es la realidad. Y por lo tanto, desde ese concepto de construcción de metarrelato y de guerra proxy, se está pasando, y lo vamos a ver ahora, quedan pocos días para el próximo foro de Davos, que entre otras cuestiones va a tratar de Ucrania, va a tratar de hambruna y va a tratar de nuevas plagas, es decir, de nuevas infecciones. Eso es lo que se va a tratar en el foro de Davos. Y luego la cumbre, la summit de la OTAN, la cumbre de la OTAN en Madrid, que es el 28 al 29 y 30 de junio. Entre esos dos calendarios, mientras se está preparando, acelerando por parte de Rusia, lo que es el misil intercontinental RS-28 Sarmat, que tendrá entre 10 a 15 ojivas termonucleares por una parte, y con hipersónicos Ju-71 o Ju-74 Avangard. ¿Qué quiero decir con esto? Que en otoño ya estarían dispuestos estos misiles Sarmat o Satán, como se llaman, intercontinentales, que amenazarían no solamente a Europa, sino a Washington, a Miami, a San Francisco, y por lo tanto la guerra tomaría otro matiz. Porque si de lo que se habla, y en medios británicos lo he leído y puedo citar fuentes, o en medios también norteamericanos, como cito fuentes de todo tipo, se habla de una guerra nuclear limitada, Rusia, la Rusia de Putin, no va a estar por la labor de hacer otra vez una Rusia a lo 91 y un enjuiciamiento y una entrega de Putin como cordero sacrificial, porque Putin no tiene la posibilidad de Volodymyr o Vladimir, porque los dos se llaman Volodymyr Zelensky, que si pierde la guerra puede irse a su casa de Miami con unos ahorritos ya acumulados. En el caso de Putin no se podría ir a su casa de Miami, no la tiene. Entonces, desde esa perspectiva, yo creo que, por desgracia, con las dos leyes que he dicho antes votadas en el Congreso, que rompe, porque el derecho es forma, y las formas crean la realidad política, y por lo tanto, poner fin a la neutralidad, Franklin Delano Roosevelt la puso es la primera ley de préstamo y de arriendo para la defensa de la democracia, y ahora Biden la está poniendo con el mismo nombre de ley para Ucrania, con otros 33.000 millones más. Eso, unido a los plenos poderes que están dando a este señor por parte de algunos republicanos no trumpistas, evidentemente, pues alea yacta es. Pasamos de la guerra proxy a, espero que no pasemos a la guerra nuclear y al experimento que se habla de una guerra nuclear limitada, porque el Wall Street Journal de hace horas decía incluso que hay que prepararse para la guerra nuclear limitada. Pero ¿qué es eso, Francisco? Porque me quedo así como, guerra nuclear limitada, es como, te mato pero tantito, o sea, te mato pero poquito, como, o sea, bombitas nucleares o... Pedirle, como todos los canales lo hacen y que gracias a esto podemos existir y llevar la información, que haga algo muy sencillo. Solo píquele ahí y suscríbase, toque la campanita, para que este espacio de libertad continúe. De lo contrario, los que nos quieren manipular seguirán avanzando. ¡Saludos!